Función Pública diciéndole, te condeno porque has usurpado el cargo, la función de administrador de los caudales o efectos del SIN, tú no tenías esa competencia y por eso te condeno como autor de este delito. Digo, no eres el funcionario de servidor público competente para administrar los caudales o efectos. Entonces, ¿cómo luego lo puedo condenar por el delito de peculado como autor? Si se requiere un funcionario, la condición de ser funcionario servidor público competente, condición que ya he negado a condenarlo por el delito de usurpación pública. Pero eso hizo el Poder Judicial. Y nadie dijo nada porque quien decía algo era antifujimorista, perdón, era fujimorista, era montesinista y claro, era defenestrado. Les digo, yo escribí un artículo, creo que 2007, 2008, no lo hice antes porque claro, yo recién habría ingresado a la universidad, ¿no? Y no, cuando uno recién ingresa, pues no tiene la posibilidad de escribir algo. Bien, eh, ahora sí empiezo con el tipo penal. Hecho ese preámbulo para que vean la importancia de este tipo penal. Dice, el que sin título, sin título. Sin título significa qué cosa. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy docente de la universidad, pero yo no tengo título. ¿Sí? Yo no tengo título. Yo tengo nombramiento, porque cuando se llevó a cabo el concurso de docentes, yo me presenté y bueno, como salí ganador, luego la universidad emitió una resolución rectoral eh, nombrando, ¿sí? Nombrándome como docente. Si yo, por ejemplo, hipotéticamente, hubiésemos hecho un viaje o hiciéramos un viaje de responsabilidad social a fin de año, que espero lo hagamos, y de ser el caso que la universidad nos financiase con recursos y ese dinero para los pasajes de ustedes, para ir al restaurante, etcétera, lo depositara a mi cuenta, yo fuese quien va a administrar eso, y luego resulta que yo ese dinero lo destino para qué, para ir al cine yo, ¿sí? O para comprarme algo que no tiene nada que ver con el viaje, eso sería qué cosa, peculado, ¿sí? Porque yo seré el competente de administrar eso, pero seré autor del delito de peculado, ¿sí? En la modalidad de peculado de uso seguramente. Si alguien que no es docente, por ejemplo, mi asistente, ¿sí? Mi asistente, eh, dispusiera de los bienes, él sería cómplice, no sería autor. Yo sería el autor y el asistente sería el cómplice, ¿no? Eso respecto al delito de peculado. Respecto del delito de usurpación de función pública, en este caso, por nombramiento sería aquellos supuestos en los que el asistente, sin ser profesor nombrado, va y hace clases durante mi horario. Imagínense el día de hoy, que no he podido entrar. Y le digo al asistente, ¿sabes qué? Mientras yo no puedo entrar, mientras soluciona mi problema, tú entra desde tu enlace, que también tienes acceso, y da la clase. ¿Sí? Y da la clase. ¿Eso qué delito sería? Usurpación de función pública. Porque yo como profesor nombrado soy funcionario público, desempeño una función pública, y si un tercero, el asistente, viene y dicta clases, eso es qué cosa, un delito de usurpación pública. Aunque sea con mi consentimiento, aunque sea con el consentimiento del funcionario que ostenta la competencia, eso no tiene nada que ver, ¿correcto? Eso no tiene nada que ver. Por eso es que, entre otras razones, por ejemplo, a mis asistentes, y yo les he dicho que ellos no pueden dictar clases, salvo con la autorización de las autoridades correspondientes, ¿sí? De manera excepcional, cuando, por ejemplo, pues se den asesorías, ¿sí? O yo hago la clase teórica
excepcionalmente, por ejemplo, qué sé yo, sobre cohecho y como complemento de la clase, los asistentes orientan, asesoran, explican a los estudiantes. Pero esa es cosa distinta. Mientras, mientras se realice como horario adicional de reforzamiento, etcétera, a la cátedra del profesor, eso es permitido, pero no se podrá hacer dentro de qué, dentro del dictado de clases del docente. Eh, ¿Por qué? Porque la ley universitaria obliga a que la clase la del docente y no el asistente. ¿Sí? Bien, dice, el que sin título o nombramiento. ¿Qué significa título? Desempeña una función pública. Título, por ejemplo, los congresistas. Título, por ejemplo, ¿quién más? El presidente de la República, los presidentes regionales. Ellos tienen un título. Por eso es que ahora seguramente han visto que después de las elecciones el Jurado Nacional de Congresistas Elegidos. Ese es título. Nombramiento, ya les he mencionado, mi caso, cuando hay un nombramiento, por ejemplo, en el caso de un concurso. Sí, hay otros supuestos también, pero les he mencionado uno. Dice, el que sin título nombramiento. Si alguien no tiene título o nombramiento y desempeña esa función pública, cualquiera de las que yo he mencionado, ¿será qué cosa? Será autor de un delito de usurpación pública, de usurpación de función pública. Dice, el que sin título o nombramiento usurpa una función pública. Primer supuesto. Segundo supuesto, o la facultad de dar órdenes militares. Como podrán ver, la primera es muy genérica. Función pública la tiene el alcalde, el regidor, el docente, el decano, qué sé yo, el rector, la rectora, el congresista, el ministro, etc., etc., etc. El juez, el fiscal. Dice, segundo supuesto, que es específico, o la facultad de dar órdenes militares o policiales. Ese es un segundo supuesto. Entonces, si alguien sin título o nombramiento eh, da órdenes militares o policiales, pese a que no tiene título o no es nombrado, de donde emanaría la facultad o la competencia para, pues también comete el mismo delito. ¿Sí? Eh, También por este delito, por ejemplo, fue procesado Fujimori porque en el mismo contexto histórico que les he comentado, pues una vez que salen los videos, sale el escándalo, Fujimori viaja a Japón y renuncia desde Japón. Sí, renuncia desde Japón. Pero antes de renunciar, antes de ir a Japón, Fujimori pues ante la presión de las marchas, protestas, no tuvo mejor salida que decir, bueno, se le da de baja a Vladimiro Montesinos. Y claro, supuestamente porque estaba en contra de lo que había hecho Vladimiro Montesinos, lo que hace Fujimori es montar un operativo, ¿no?, de búsqueda para capturar a Vladimiro Montesinos. ¿Y qué resulta? De que ese operativo había sido un operativo aparente, sin fiscal, sin nada, y también se lo procesó a Fujimori por usurpación de funciones, porque él no puede encabezar un operativo, pues. Lo veían el operativo y Fujimori ahí encabezando el operativo. ¿Quién encabeza los operativos? Los fiscales, no el presidente de la República, ¿no? En ese caso, por ejemplo, él no puede dar órdenes ni a la policía, ni al Ministerio Público, porque él no tiene esa competencia para eso. Entonces ahí cuando dice, o la facultad de dar
órdenes, haga de defensa, etcétera. ¿Sí? Entonces, es otro supuesto en el que se configura el delito de usurpación de función pública. Tercer supuesto, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo. ¿Eso qué significa? Que sí tenía precedentemente el cargo de funcionario o servidor público. ¿Sí? Sí tenía. Puede haber sido congresista, ministro de Estado, alcalde, regidor, presidente de la República, puede haber sido policía, puede haber sido militar, general, capitán, qué sé yo. Puede haber sido. Pero ya no lo es, ¿por qué? Porque o bien ha sido destituido. Imagínense en la actualidad, ¿quién? Domingo Pérez. Domingo Pérez ha sido destituido, fiscal, ya no puede atribuirse esas competencias que anteriormente le pertenecían. Ya no. Si es que hiciera algún acto comunicativo de esa naturaleza, respondería en esta modalidad, hallándose destituido. ¿Qué más dice? Cesado. Cesado significa que ya se jubiló, ¿no? Ya se jubiló. Hace poco se ha ido ¿quién del Poder Judicial? Para muchos, el mejor juez de toda la historia de la República, San Martín Castro, ¿no? Ya se fue, está cesado. Ya no puede tener competencias, está prohibido de tener competencia o de dar órdenes, sí, en cualquier ámbito, porque ya no es funcionario o servidor público. Suspendido. ¿Quién se encuentra suspendido actualmente? Vela. ¿Sí? Vela se encuentra suspendido. Delia Espinosa se encuentra suspendida. En consecuencia, pues no hay posibilidad, cuando uno es funcionario o servidor público, de que ejerza su competencia de tal, si dando órdenes, eh, ejerciendo funciones cuando se encuentra suspendido. O subrogado significa reemplazado. ¿Sí? Reemplazado. Cuando alguien, por ejemplo, pide licencia, ¿no? Normalmente tiene que ser sustituido, al menos de manera temporal o tal vez definitiva. En ambos casos, tampoco puede ejercer la función que ejercía porque ya no tiene dicha competencia. ¿Sí? Entonces ahí están todos los supuestos, dice, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, continúe ejerciéndolo. Continúe ejerciéndolo. Por eso les hablaba de Della Espinosa, les hablaba de San Martín, les hablaba de Domingo Pérez. En cada uno, en los supuestos respectivos, ya no podría ejercer la función de fiscal, de juez, de fiscal de la nación, etcétera, encontrándose cesada o jubilado, suspendida, sustituida o destituida. O el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene. O el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene. Bueno, pues eh, yo soy docente, no soy decano. Yo no podría ejercer la función de decano, ¿no? Yo soy docente, no soy director de escuela, no podría ejercer la función de director de escuela. Para eso hay un procedimiento administrativo, ¿no? De cómo uno llega a ocupar ese cargo. En el caso del decano, es un procedimiento electoral, ¿no? Entonces, en este último supuesto, sí se es funcionario, pero es igual, no es un funcionario público competente para el ejercicio de la función o del cargo. Y dice, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 7 años. Sí, no menor de 4 ni mayor de 7 años. Todos los supuestos que hemos mencionado se refiere a quién. Se refiere al sujeto activo en calidad de particular. Ojo, miren que yo los ejemplos que he dado, ¿sí? Aparentemente serían de funcionarios públicos. He mencionado de Delia Espinosa, de Domingo Pérez, de Vela, de San Martín Castro, de Fujimori, de Vladimir Montesinos. Aparentemente no son funcionarios. No son funcionarios. Porque para la competencia, por eso se llama usurpación de función, para ser usurpador
no hay que tener la competencia. Y en todos estos supuestos no la tenían en el caso concreto. La habían tenido y la habían perdido, o nunca la habían tenido, etcétera, etcétera. Verbigracia, en el caso eh, de Fimori, que les dije que encabezó el operativo, no tenía esa competencia. En el caso, qué sé yo, es decir, ya no era funcionario público competente. En el caso de San Martín Castro, que siguiera ejerciendo funciones de juez supremo, ya no es funcionario público, no es juez supremo, porque ya cesó. En el caso de Vela Barba, ya no es juez, perdón, ya no es fiscal, ya está suspendido. Por lo tanto, no puede, por mencionar, es decir, para la ley, todos ellos son particulares. Todos ellos no son funcionarios públicos, porque funcionario público se dice funcionario público en el sentido de ser funcionario público competente, con una competencia específica vigente. Y en todos estos supuestos no tenían, por lo tanto son particulares. Bien, entonces, ¿quién comete el delito de usurpación pública? Un particular. ¿Sí? Un particular que no tiene la competencia funcionarial, que no tiene la competencia pública específica, sea por nombramiento, sea por título, sea por designación, sea por elección, por lo que fuere. Luego tenemos el último párrafo que dice: si para perpetrar la comisión del delito el agente presta resistencia o se enfrenta a las fuerzas del orden, la pena será privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Aquí lo único que hace es incrementar la pena. ¿Cuándo qué? Cuando el sujeto activo eh, presta resistencia o enfrenta a las fuerzas del orden. Verbigracia, Domingo Pérez ya no quiere, quiere seguir ejerciendo o Juárez Atoche también podemos ponerlo, ¿no? El otro fiscal que recientemente ha sido suspendido. Quiere entrar a su despacho a despachar y le dicen: no, usted ya ha sido suspendido. Y entonces empuja ¿a quién? Al vigilante o a la policía, que le dice: oiga, usted está suspendido. ¿Sí? Ese es el caso del agravante. Si para perpetrar la comisión del delito el agente presta resistencia o se enfrenta a las fuerzas del orden. Ojo, no dice que se enfrente a las fuerzas del orden y que usurpe la función. No. Simplemente que ejerza resistencia o se enfrente a las fuerzas del orden. No hay necesidad de que usurpe la función, porque dice: si para es una finalidad. Si yo ejerzo violencia, si yo ejerzo resistencia, definitivamente estaré incurriendo en agravante. Otra cosa distinta es ver si, a pesar de dicha agravante, el delito se ha consumado o el delito ha quedado en tentativa. Es otra cosa. ¿Sí? Ese es otro supuesto. Bien, tipicidad. Tenemos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, la creación de un riesgo jurídico penal no permitido y la realización del riesgo jurídico penal no permitido. En el caso de la creación del riesgo jurídico penal no permitido, ello se homologa o se identifica con la infracción del deber general negativo de no menoscabar la titularidad de la competencia en la función pública, militar o policial, o la que se trate. Función pública es genérico, engloba al juez, fiscal, parlamentario, alcalde, regidor, etcétera, etcétera. La realización del riesgo, por su parte, como ustedes saben ya, solamente es un elemento fundamentador de un máximo de pena, más no fundamentador del injusto. Y en este caso, la realización del riesgo se identifica o se homologa a la usurpación de la función. Para que el delito se consume, tiene que necesariamente existir una usurpación concreta. Esta usurpación concreta puede ser pasajera, puede ser permanente, larga o corta, no interesa, pero tiene que haber usurpación. Verbigracia, en este momento me ven
sentado en mi silla, ¿no? En mi escritorio. Si eso lo trasladamos a la universidad y llega el asistente, entra al salón y dice, bueno chicos, yo voy a dar la clase hoy, el doctor Salazar no está, así que como no ha tenido la oportunidad de decidir, bueno, pues por la confianza que él me tiene, yo le tengo, yo voy a dar la clase. Y comienza. Hoy vamos a tocar tal tema. En ese momento ya se habrá consumado el delito, porque ya usurpó la función pública. ¿Sí? Ya usurpó la función pública. ¿Es indiferente que termine la clase o no, que se quede la mitad? Sí, es indiferente. Sí, es indiferente. Eh, por lo tanto, aquí la creación del riesgo jurídico penal no permitido está vinculado con la infracción del deber de no menoscabar la titularidad de la competencia de la función pública y la realización del riesgo con el acto comunicativo concreto del ejercicio de la función pública. Sí, del ejercicio. Yo les digo, puede ser momentánea, pasajera, permanente, duradera, eso es indiferente. En cuanto a la autoría, el autor puede ser cualquier persona porque toda persona es portador de este deber, del deber general negativo, de no menoscabar la titularidad de la competencia de la función pública, militar o policial. La participación también es posible en cualquiera de sus formas, sea en la modalidad de instigación o en la modalidad de complicidad. Las razones son muy sencillas, porque toda persona que vive en sociedad también está vinculada por los deberes generales negativos de la instigación y de la complicidad. Es decir, toda persona tiene el deber de no determinar a un tercero a que este tercero usurpe una función pública. De la misma manera, en la complicidad, toda persona tiene la obligación de no ayudar a un tercero a usurpar una función pública. En consecuencia, no hay inconveniente alguno para que se configure la autoría y la participación en este delito. En cuanto a la consumación y tentativa, ya lo hemos explicado, cuando hay consumación, cuando hay tentativa. En cuanto al tipo subjetivo, pues se trata de un delito doloso, ¿sí? Tanto para el autor como para el partícipe. No hay posibilidad alguna de que se cometa este delito de manera culposa, porque el tipo penal no dice el que por culpa, y si no dice el que por culpa, significa que estamos frente a un tipo penal doloso, lo cual implica necesariamente que debe existir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de el sujeto activo, de que su para de riesgos jurídicos penales no permitidos por el artículo 361 del Código Penal. Es decir, que está creando riesgos jurídicos penales que infringen el deber general negativo de no menoscabar la titularidad de la competencia de la función pública, militar o policial. Por lo demás, en cuanto al tema de concursos, es perfectamente posible el concurso real, el concurso ideal y el concurso aparente. El concurso real, por ejemplo, si para usurpar la función pública, pues ha tenido que conducir de manera eh, no permitida, se ha saltado un semáforo en rojo, ha infringido una norma de tránsito y ha conducido en estado de ebriedad, hipotéticamente, ¿no? Ahí estaremos frente a qué? A un tipo penal de conducción en estado de ebriedad, por un lado, y por otro lado, la usurpación de la función pública. Eh, lo mismo ocurre con el concurso ideal. ¿Sí? El concurso ideal se configura cuando concurren los elementos estructurales del concurso ideal, es decir, que se haya realizado un acto comunicativo, a lo que se denomina eh, unidad de acto comunicativo, que se trate o que haya concurrido el elemento de identidad de sujeto activo, es decir, que sea el mismo sujeto activo o los mismos sujetos activos, y que con ese acto comunicativo se hayan configurado varios tipos penales o se hayan infringido varios deberes jurídico-penales. ¿Sí? En consecuencia, si por ejemplo una persona eh, usurpa
usurpa la función mediante la autoadscripción de un nombre falso, es decir, yo soy Nelson Salazar, por ejemplo, y voy y digo no a la cátedra de otro profesor, yo soy Pepito, pues ahí, ¿qué estaré haciendo? Estaré cometiendo un delito de falsedad, porque estoy suplantando una identidad. Pero con ese mismo acto, que al mismo tiempo me estoy presentando como docente y estoy usurpando la función, estaré cometiendo el delito de usurpación de funciones o usurpación de función pública. Y con el concurso aparente no hay mayor inconveniente. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profesor, yo por favor me permite. A ver, ¿quién? Adelante. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Sí, verá, yo recuerdo que en el año 2019, cuando Vizcarra disuelve el Congreso, el presidente del Congreso, si mal no recuerdo, era Olechea, Pedro Olechea. Él estableció... Pensé que era José Uquizo Laichea. No, 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 es otro Olechea. Es un economista, me parece. Ya, Eh, adelante. en fin, sucede que una vez disuelto el Congreso, el presidente del Congreso, que ya estaba disuelto, entendemos, emite una demanda de proceso competencial al tribunal, justamente argumentando, ¿no? Y pidiendo que el Congreso solamente puede dar acción de confianza de manera expresa y lo que hizo Vizcarra no era legítimo, ¿no? Entonces, eso como contexto. Y la pregunta es, sobre todo, el presidente del Congreso, en este caso Pedro Lechea, o sea, entendiendo que él ya no era presidente del Congreso porque estaba fácticamente disuelto el Congreso, al él demandar, establecer, pues, o sea, presentar una demanda de conflicto competencial, él estaría incurriendo en este delito de usurpación. A ver, les soy honesto, no conozco muy bien los hechos, ¿sí? Y mal haría en aseverar si es que no conozco los hechos. Le voy a dar una respuesta teórica, ¿sí? Más que respecto del caso concreto. ¿Le parece? Vale, vale, sí. Mire, si es que el cierre de un congreso es constitucional, es decir, el congreso ya fue disuelto conforme a la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República, si fue constitucional, entonces significa que no hay congreso. Por lo tanto, un ex congresista o ex presidente del Congreso ya no tiene dicha competencia y si realiza un acto comunicativo en el sentido que usted ha mencionado, claro que cometería este delito. ¿Sí? Esa es una, digamos, una alternativa. Segunda alternativa, si la disolución del Congreso o el cierre del Congreso es inconstitucional, es ilegal, entonces claro está que ese cierre del Congreso jurídicamente no tiene validez. Y por lo tanto, el presidente perdón, eh, claro, el presidente del Congreso sí puede, ¿qué cosa? Realizar sus actos jurídicos, políticos con absoluta normalidad. Es más, está obligado a hacerlo. El contexto tal vez que se presenta para este supuesto, al margen de los puntos de vista a favor o en contra, es el caso de Pedro Castillo. ¿Sí? Si un presidente de la República, como el que dio, como el discurso que dio Pedro Castillo, dice, bueno, a partir de hoy se va a gobernar con decretos leyes y quedan disueltos el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Eso, claro está, es absolutamente ilegal. Eso es inconstitucional. Pese a que de facto se dio ese discurso, en la juridicidad eso no tiene validez. En otras palabras, es ilegal, es inconstitucional. Por lo tanto, en aquel entonces, por ejemplo, creo que estuvo Patricia Benavides, ¿no? Como fiscal de la Nación. El presidente, el presidente o presidenta, no sé quién era, del Congreso, los congresistas mismos, los miembros del Tribunal Constitucional estaban legitimados para emitir
los pronunciamientos políticos o jurídicos o tomaran las decisiones administrativas correspondientes con plena validez, pese a que fácticamente haya ocurrido lo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando usted me dice, en el caso concreto, ¿no? Eh, Fácticamente Vizcarra ya había disuelto el Congreso, no existía un Congreso y el presidente saca un pronunciamiento o realiza tal acto, eh, habían esas dos alternativas que le he mencionado. Y como no conozco el caso concreto, omito darle esa respuesta, que es lo que existió allí. Pero sí opto por la perspectiva teórica. ¿Sí? Está bien, profesor, muchas gracias. Usted. ¿Alguien más? Adelante, señor Gianfranco. Sí, adelante. Adelante. En el momento que comienza a realizar la clase, en ese momento, porque en ese momento cumple la función de docente. ¿Sí? Usurpar una función significa ejercer la función. Lo otro, lo- no lo escuché muy bien. A ver, ¿puede repetir, por favor? No, no, todavía. No, porque el acto comunicativo tiene que ser concreto de la función pública. Ahí me está yo puedo decir muchas cosas, ¿sí? Yo voy a dictar la clase, sí, pero con eso no he cumplido ninguna función. ¿Está bien? Bien, vamos a llamar lista. Están llenando un formulario, creo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces yo a ver, voy a pasar yo mi lista, voy a tomar capturas de pantalla porque eso es lo que nos exigen también cuando es online. Porque, a Doctor, ver, alguien, sí, sí, doctor, doctor. sí, Solamente señor para Gianfranco, confirmar lo que usted adelante. acaba de decir, la asistencia se ha pasado por el grupo de WhatsApp, por favor, rellénenla. Y nada, usted creo que igual va a tomar las fotos Sí, un momentito, por favor, porque tengo que, para marcar mi asistencia, necesariamente nos exigen a los profesores que coloquemos fotos, además de las listas, ¿no?
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bien, a ver, no se ha podido grabar la asistencia, no sé por qué, de la segunda hora, pero como han ustedes consignado su asistencia, eso voy a enviar con un correo para que el Zoom los registre su asistencia de la segunda, de la hora práctica, ¿sí? Porque la primera sí se ha registrado. Eso por un lado. Por otro lado, la próxima semana es el examen parcial, ¿ya? Así que hay que llegar temprano para que tengan tiempo de empezar puntual el examen y ustedes tengan las 3 horas para resolver el examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. Muy bien. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Doctor, Sí, disculpe, el sí, examen adelante. parcial, ¿es de un solo caso o...? Todavía no lo decido. Ah, No sé si será uno o serán 2 casos. No, todavía no he hecho el examen todavía. Ya, pero ya saben, son casos prácticos, que son casos o será un caso práctico. Lo más probable es que sea un caso. ¿Ya? ok, muchas gracias, doctor. ¿A usted? ¿Alguien más? Ninguno. Bien, chicos. Hasta luego, hasta el próximo viernes. Estudien, para que den un buen examen. Tienen una semana para repasar. Listo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego, doctor.